Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy estamos en Romanos 5, comenzando en el versículo 12. Voy a leer el texto aquí, Romanos 5 del 12 al 21. Dios mediante, terminaremos el capítulo 5 con esta clase aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Les recuerdo que Pablo aquí, entre Romanos 5 y 8, tiene como fin principal mostrarnos y ayudarnos a confirmar en la seguridad que el creyente tiene por estar en Cristo. A medida que Pablo continúa estableciendo las bases de esta seguridad del creyente, él ahora desarrollará una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. Y me refiero a la doctrina que se titula Nuestra unión con Cristo, que hemos sido unidos espiritualmente en la salvación, en nuestra conversión, hemos sido unidos a Cristo. La manera en que Pablo desarrolla esta enseñanza es comparando nuestra unión espiritual con Cristo con nuestra unión física o corporal con Adán. Es una comparación y un contraste. Ahora, John Stott, el teólogo británico John Stott, describe estas dos uniones como la antigua humanidad en Adán y la nueva humanidad en Cristo. Adán y Jesús son las cabezas respectivas de estas dos humanidades. Y vamos a comenzar mirando el resumen de Pablo de su enseñanza sobre nuestra unión con Cristo. Y este resumen, aquí en la manera que fluye el argumento de Pablo, el resumen se encuentra en los versículos 18 y 19. Así que vamos primero a los versículos 18 y 19. Leo aquí, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el versículo 19 lo dice igual, pero en otra forma. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo resume su argumento aquí? Una transgresión, la de Adán, condujo a la condenación de todas las personas. 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Una transgresión, el pecado ahí en Génesis 3, comieron el fruto del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres.
Y luego un acto de justicia. Si una transgresión condujo a la condenación de todas las personas, un acto de justicia, la de Jesucristo, conduce a la justificación y la vida para todas las personas. Está ahí ayudándonos a entender la relación entre el pecado de Adán y el acto de justicia de parte de Jesucristo. Uno trae condenación a todos y el otro trae vida y justificación para todos. La desobediencia de un hombre hizo que muchos, aquí estoy ya en el versículo 19, la desobediencia de un hombre hizo que muchos se convirtieron en pecadores, fueron constituidos pecadores, y la obediencia de un hombre hizo que muchos fueron hechos justos. Ahí comparando, haciendo el contraste entre el pecado de Adán, el acto de justicia, la muerte de Cristo, de parte de Jesucristo. Ahora, un par de comentarios aquí. No te confundas con el lenguaje de todos y muchos. Pablo no está enseñando el universalismo, que cada individuo, todos en la historia se salvarán en algún momento. No es lo que está enseñando cuando él aquí en el versículo 18, la segunda parte, dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No está diciendo que todos van a ser justificados. Sabemos que no es así. Muchos morirán y pasarán la eternidad en el infierno, fuera de la gracia de Dios. Él está hablando en maneras en el sentido de categorías. Su punto principal aquí no es aclarar muchos y todos y quién están en los muchos, quién están en los todos. No es su punto aquí. Su punto es otro, entonces va más definiendo su punto principal, y en otros lugares. Mira, de los capítulos 1 a 4, él ha aclarado quiénes son parte de ese grupo que él dice aquí: todos los hombres, la justificación de vida, son los que creen, la justificación por fe, los que tienen la fe de Abraham. Él quiere mostrar aquí en este texto que hay dos grupos, y estas son dos humanidades. Él quiere mostrar cómo es que por nacimiento físico estamos en Adán y por nacimiento espiritual estamos en Cristo. Comenzamos en Adán por nuestra descendencia física, y por fe en Jesucristo llegamos a estar en Cristo, unidos a Cristo. Ahora, vamos versículo por versículo al texto, comenzando en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado vino por medio de Adán, la muerte también entró al mundo, y la muerte pasó a todos porque todos hemos pecado como Adán. Es la manera en que comienza su argumento aquí en el versículo 12, versículo 13, o los versículos 13 y 14. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, volveremos a ver este tema al final de la clase. En esencia, Pablo está diciendo aquí que aunque no había ninguna ley hasta Moisés, por la cual se pudiera definir lo que es realmente el pecado, sin embargo, dado que es obvio que las personas estaban o estuvieron muriendo desde Adán hasta Moisés, hasta la venida de la ley, el pecado estuvo teniendo su efecto. Entonces lo que está claro es que cada descendiente de Adán, aun los que murieron antes de la ley de Moisés, cada descendiente está en Adán, en el sentido de que todos somos pecadores y que el pecado causa nuestra muerte. Ahora, volveremos ahí al final. Por ahora, seguimos avanzando el argumento, versículo 15.
Pero el don no fue como la transgresión. Aquí se levanta ya el término o el contraste entre la transgresión y ahora lo que él presenta como un don. Transgresión, pecado y un don. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, el don de Dios y la transgresión. Por la transgresión, muchos murieron, dice. Por el don de Dios, la gracia abunda para muchos. Entonces, el contraste es aquí, por el pecado, por la transgresión de Adán, muchos murieron. Por el don, que no lo explica todavía, pero sabemos que es el don que Dios nos da por fe en Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo, su acto de justicia en la cruz. La gracia abunda para muchos. Muerte para muchos por causa de la transgresión de Adán, por causa de este don que Dios nos da en Jesucristo, la gracia abunda para muchos. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es decir, hay cierta diferencia entre el don y el pecado de Adán que Pablo quiere mostrarnos. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, otra vez, el don de Dios, el pecado de Adán. Por el pecado de Adán, el juicio trajo condenación. Por el don de Dios, el don trajo justificación. Entonces, condenación y justificación. La condenación por causa de Adán y la justificación por este don que Dios nos da en Cristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y aquí debe darse cuenta ya que en cada versículo Pablo añada algo más, al mismo argumento. Pero añada otra descripción. En el versículo 16 es condenación y juicio. En el versículo 17 ahora es que reina la muerte. Y lo va a comparar con lo que reina en el caso de los creyentes. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, lo más lógico aquí para avanzar su argumento hubiera sido decir, reinó la muerte en Adán, ¿ok? Y reina la vida. Pero no es exactamente la manera en que Pablo lo dice, sino que dice, reinó la muerte. En vez de decir reina ahora la vida, dice, reinaremos. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Es decir, no dice que la vida reina, sino que los que reciben la abundancia de la gracia, ellos reinarán. Y simplemente creo yo que opta por esa expresión, sale del contraste claro, reina la muerte, reina la vida, para enfatizar que nosotros en vida reinaremos un día. Por el pecado de Adán reina la muerte, los que reciben el don de Dios y la gracia abundante reinarán en vida. Ahora, llegamos otra vez al versículo 18. Así que, resumen, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Condenación por estar en Adán y por estar en Cristo, justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Desde el versículo 15 hasta el versículo 19, versículo por versículo, Pablo está enseñando la misma cosa, misma doctrina, mismo concepto, ese contraste entre lo que significa estar en Adán y lo que significa estar en Cristo. Simplemente cada versículo añade una pequeña descripción más. Estar en Adán significa juicio y condenación. Estar en Cristo significa justificación. Estar en Adán significa que la muerte reina. Estar en Cristo significa que la vida reina y específicamente reinaremos en vida con Él. Versículo 19, por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, Jesucristo, seremos constituidos justos. Ahora, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, es la segunda vez que Pablo decide levantar aquí el tema de la ley. En un sentido, para el avance de su argumento, no era necesario hablar de la ley, porque él podría haber hablado simplemente de ese contraste entre el pecado de Adán y la muerte, condenación, todo lo que trajo, y la vida que hay en Cristo, muerte, vida, condenación, justificación. Es decir, el argumento tiene en sí solo la posibilidad de ser entendible y convencernos sin necesariamente levantar el tema de la ley. Es suficiente en ese sentido. Sin embargo, Pablo 2 veces va al tema de la ley para interactuar con ese concepto. Entonces tenemos que entender por qué y lo que quiere decir en cuanto a la ley. Por eso ahora regreso a los versículos 13 y 14 y luego el versículo 20 otra vez. En los versículos 13 y 14 lo que vemos es esto. El pecado, el punto sencillo de parte de Pablo aquí es que el pecado desde Adán hasta Moisés, y Moisés, porque con Moisés vino la ley, el pecado estaba matando gente, físicamente. La gente estuvo muriendo. Sin embargo, el pecado no había sido muy bien definido. La única ley contra cualquier cosa en el huerto de Edén era no comer del fruto de un árbol. No había mucha ley, había una ley. No había ya la acumulación de todas las leyes que vemos en el Antiguo Testamento. Algunos dicen más de 600. Ni había los 10 mandamientos, así el resumen de la ley del corazón de Dios hasta la venida de Moisés. Una vez que Adán y Eva desobedecieron esa ley, ellos comenzaron a pecar mucho. Es decir, su pecado no era solo esa desobediencia. Vemos aún en Génesis 3 que después de ese primer pecado, Adán sigue pecando. ¿En qué sentido? Cuando es confrontado Adán con su pecado, él inmediatamente peca otra vez en que culpa a Eva. Adán culpó a Eva culpó a la serpiente, y estoy seguro de que tenían mucho más problemas de pecado en su matrimonio, después de ello. Sin embargo, nada de eso estuvo bien definido, porque no hubo ley, la ley escrita, la ley definida, aclarada todavía. Entonces, Dios le dio a Moisés e Israel su ley. Pablo dice en el versículo 20, la ley se introdujo ¿con qué fin? Con el fin, aquí dice, para que el pecado abundase. Ahora, no está diciendo que Dios quiso más pecado. No es lo que el término abundase quiere comunicar, no es lo que Pablo quiere decir. Podemos entender que Pablo está diciendo que, dado que las personas estaban muriendo por el pecado, entre Adán y Moisés, sin embargo, el pecado no había sido bien definido, era necesario definir el pecado.
¿Por qué? Porque mientras el pecado, dice ahí, abundó, se puede entenderlo así, mientras hubo más definición de lo que es pecado, así la gracia podría abundar aún más. Y creo yo que Pablo opta por un término que se puede traducir abunda, porque quiere conectar, vincular, mientras hubo más definición de pecado, en ese sentido, abundó más el pecado. Él quiere el término abundar específicamente para hablar de la gracia. Abundó aún más la gracia de Dios. Ahora, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado reinó porque tenía la última palabra. Mira el versículo 21. Reinó el pecado para muerte. En el sentido, el pecado reinó en el sentido de que el pecado estuvo matándonos, estuvo matando a la gente. Y la última palabra era que estaba matando a todos. Tuvo la última palabra en ese sentido. Todos estuvieron muriendo. El pecado estaba en control porque el pecado trajo muerte. Ahora, en Cristo ya no reina la muerte, sino que reina la gracia de Dios. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. La muerte no tiene la última palabra ahora. Y uno puede decir aquí, pero seguimos muriendo físicamente. Correcto. Pero la gracia reina al salvarnos de los resultados eternos de la muerte. Físicamente seguimos muriendo, pero simplemente pasamos los que somos creyentes, los que estamos en Cristo, unidos a Cristo, pasamos a una vida que es eterna. Es decir, en el creyente, el pecado y la muerte no tienen la última palabra. La última palabra la tiene la gracia de Dios, que es que nos da una vida eterna. Y esto se debe a que ahora somos parte de una nueva humanidad, estamos en Cristo. Entonces, si has llegado a creer en Jesucristo para la salvación, has sido unido a Cristo. Y esa es una realidad en la que reina la gracia, la justicia de Cristo es suficiente y la vida eterna nos espera. Así que como creyente justificado por la fe, puedes descansar en la seguridad de tu unión con Cristo. Dios, por su sola gracia, como un don gratuito, te llevó a la unión con Cristo y es tan seguro como la promesa de Dios. Así que en resumen, por descendencia física, estamos en Cristo. Esa descendencia, estamos en Adán. Esa unión a Adán trajo condenación, juicio, muerte, pero ahora por fe en Cristo, por la justificación por fe que Dios nos da como un don gratuito, estamos en Cristo. Y mira, ¿qué tan seguro es la unión con Adán? Bastante seguro. Es decir, nadie que nace se escapa de esa realidad. Es seguro en ese sentido. ¿Y qué tan seguro es nuestra unión con Cristo? Igual o aún más de seguro. Es decir, en Cristo la gracia es segura. Pablo nos está mostrando que pertenecemos a una nueva humanidad. Estamos en Cristo. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que tenemos por estar ahora en Cristo, unidos a Cristo. Si el pecado abundó, abunda mucho más la gracia. Ahora, de hecho, esta doctrina levanta un montón de preguntas, dudas,
alguien puede poner aquí ciertas objeciones, pero ¿cómo se aplica esto? ¿Qué de otro? Y Pablo entre Romanos 6, 7 y luego como resumen en el 8 va a responder a un montón de aquellas dudas, preguntas y objeciones. Llegaremos ahí, Dios mediante, con este estudio. Por ahora, espero que esta verdad que Pablo aclara aquí, nuestra unión con Cristo y la seguridad que tenemos en Él, que sea lo que en estos días, esta semana, que Dios lo use para alegrar tu corazón, para darte esa certeza frente a cualquier tribulación que Él puede permitir en estos días y que descanses en esa gran realidad que ahora estoy en Cristo, unido a Él y la gracia de Dios es suficiente. En Romanos 6 Él trata el tema de que el pecado ya no reina y nos explica ahí, luego llegaremos ahí. Descansa esta semana, aunque no hemos podido todavía ver toda la explicación en Romanos 6 de aquí a realidad. Descansa en que aún el pecado ya no tiene el poder de reinar en tu vida. No estás en Adán, estás en Cristo. Espero que esto sea suficiente para darte una certeza en tu vida cristiana esta semana. Que Dios te bendiga.